Dios te bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 13, 1 a 10. Y este título es Pablo fue llamado a predicar el Evangelio. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que ya se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado, junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salimina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurado, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer versículo 1 una vez más. Aleluya. Por la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así. Aleluya. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Amén. Antioquía, una iglesia que estaba al norte de Israel, parecía haber estado ubicada en la actual Turquía. Y allí estaban, como dice, ciertos profetas y maestros. Esos profetas y maestros estaban haciendo la obra del Señor. Aquí parece mencionar quiénes fueron aquellos profetas y maestros de la palabra del Señor. Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén y Saulo. Y si ambos estaban en el oficio de profetas y maestros, o simplemente algunos de ellos eran maestros y otros profetas. Eso es una conjetura. Entonces Saulo, antes de convertirse en apóstol de los gentiles, era profeta, maestro o ambas cosas. Por lo tanto, debe haber
habido un pastor allí o varios pastores, pero la palabra no nos guía a saber eso en este momento. En cambio, la atención se centra en este grupo de profetas y maestros. Por tanto, por tanto, Bernabé como Saulo podrían haber sido llamados profetas y maestros. Cuando hablamos de Saulo, hoy en día lo llamamos principalmente Pablo y nos gusta llamarlo simplemente apóstol y más aún apóstol de los gentiles. Sin embargo, en la iglesia de Antioquía al principio se le titula ya sea como maestro, profeta o ambos. Eso para nosotros puede que no haya sido contemplado mucho, porque su llamado fue desde Jesús ir a los gentiles, a los israelitas, a los reyes, etcétera, para predicar el mensaje y testificar de Jesús, dando su testimonio también de cómo había entrado en la iglesia. Aleluya, la gloria de Dios. Aleluya. Entonces, por la iglesia, para dar esa indicación que Saulo fue un maestro o profeta, uno pregunta a sí mismo, si Saulo hubiera dicho sobre su llamamiento de Jesucristo, y eso sí es algo, aleluya, que no sabemos exactamente. Por lo tanto, para que la iglesia de esa indicación de que Saulo era un maestro y o un profeta, uno se pregunta si Saulo les habría contado sobre el llamamiento de Jesús, lo cual tal vez no lo haya hecho de inmediato. Pero Ananías de hecho lo fue. Testimonio de que Jesús le había dicho acerca de Saulo. Si Ananías, de hecho, le contó a la iglesia acerca de él e incluso se lo contó a Bernabé o se reunió con Bernabé y se lo contó. También es una conjetura. Sin embargo, aunque Lucas ya había escrito que Saulo fue llamado y su experiencia a recibir ese llamado de Jesús. Todavía tenía escrito que él era un profeta o un maestro o ambos al principio. En Anti- Antioquía, la iglesia tal vez no sabían que se suponía que Saulo era un misionero o como dice la palabra, un apóstol. Es posible que algunos no hayan expresado que él era un apóstol. Es posible que haya esperado que el Espíritu de Dios guiara a la iglesia para que él recibiera eso de Dios. De hecho, justo después de ser llamado profeta o maestro, la iglesia recibió una profecía, pero no fue Ananías quien dijo eso, sino que fue el Espíritu de Dios, llamando no solo a Saulo, sino también a Bernabé. Cuando eso salió a la luz, Saulo y Bernabé supieron qué hacer. Aleluya y gloria a Dios. Entonces, esto indica que la iglesia en Antioquía estaba recibiendo algo de Dios. Aleluya. Algo para Saulo y algo para Bernabé también. Aleluya. Que ellos iban a, a,
hacer su ministerio lo que Dios quería. Aleluya. Por tanto, esto indica que la iglesia en Antioquía estaba recibiendo lo que era de Dios. Uno se pregunta si esa fue la primera vez que Dios le habló a la iglesia en su conjunto para que una persona o personas recibieran su llamado. Al menos en el relato escrito que proporciona Lucas, no hay ninguna iglesia que haya recibido un llamado de Dios para otros apóstoles hasta el momento. La elección de los hombres por parte de la iglesia en Hechos 6 fue directamente de los apóstoles para tener quienes asistieran a las mesas. Pero en lo que respecta a los apóstoles, la iglesia, incluso el Espíritu Santo, no habían hablado con nadie hasta el momento en que en Lucas, en Lucas. Solo Jesús había llamado a Saulo en Hechos capítulo 9. Lucas, sin embargo, proporciona este relato para nosotros, la iglesia, no solo para aquellos que estaban en ese tipo de iglesia en Antioquía, y para que otras iglesias en su conjunto recibieran a Saulo y Bernabé como apóstoles para la obra fuera de Israel. Por eso se podría decir que Lucas escribe sobre esto y la palabra del Señor lo había provisto. Es debido a que la palabra del Señor fue hablada a toda la iglesia en Antioquía, que la palabra del Señor vino a la iglesia para proveer su palabra, es decir, el evangelio fuera de Israel. Aleluya. Cuando Dios habló a Saulo y Bernabé y a la iglesia, ellos inmediatamente respondieron orando y ayunando por ellos. No era algo que hubieran ignorado. Además, creo que Saulo y posiblemente Bernabé habrían ido a predicar el evangelio fuera de Israel de todos modos si no hubieran recibido su llamado desde o dentro de la iglesia. Sin embargo, Dios le había hecho saber a la iglesia que debían ir a los gentiles. Y eso era mucho más fácil de aceptar para el cuerpo de la iglesia. De este grupo quizás hayan escuchado la palabra del Señor de otras maneras. Sin embargo, Lucas solo se refiere al tiempo en que fueron llamados Saulo y Bernabé. Amén. Entonces vamos a leer versículo 2. Aleluya. Y versículo 2 nos dice así. La gloria de Dios. Aleluya. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Amén. Lo interesante aquí es el hecho de que afirma que ministraron al Señor. La pregunta sería, ¿qué estaban haciendo? ¿Estaban realmente predicando, enseñando o profetizando en ese momento? Porque afirma que ministraron al Señor. Eso significa entonces que mientras ministran, que significa ministrar a las personas, en realidad están ministrando al Señor. Por lo tanto, ministrar la palabra del Señor debe significar ministrar también al Señor. Además, afirma que
habían ayunado. Es posible que cada vez que ministran o ayunen o cualquier cosa que hagan, lo hagan para el Señor, aunque lo estén haciendo por otras personas o por sí mismo. Pues que es la obra del Señor. Entonces, en esa perspectiva, es para el Señor, tal como está escrito. Además, igual que cuando el Señor visitó a Saulo en el camino a Damasco, Jesús dijo que Saulo lo había estado persiguiendo. Eso significaba que lo que estaba haciendo en realidad se lo estaba haciendo al Señor. Aleluya. Sin embargo, aquí nosotros encontramos que Saulo estaba ministrando al Señor. Aleluya. Y así dice la palabra del Señor. Por supuesto, los demás también estaban ministrando al Señor, pero uno sabe que Saulo, cuando ministraba, en realidad estaba ministrando al Señor. Y como se dijo anteriormente cerca de su comportamiento antes de que Jesús lo llamara, no estaba persiguiendo al Señor. Aleluya. Y nosotros podemos decir eso, aleluya. En realidad estaba ministrando al Señor. Y también podemos decir eso para el Señor ante el pueblo. Podemos decir lo mismo de otras personas que están haciendo la obra del Señor. Están ministrando al Señor, pero ¿cómo lo expresamos? Están ministrando para el Señor. Sin embargo, hay que recordar que cuando lo hacemos para el reino de Dios, lo estamos haciendo para el Señor. Luego, también dice que habían ayunado. Por lo tanto, aleluya, ayunaban para la obra del Señor, pero también ayunaban para el Señor. Es decir, hacían la obra del Señor para su reino. Por lo tanto, la palabra dice que así lo hacían para el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, en esta parte, el Espíritu Santo comenzó a hablar a la iglesia. Aleluya. Habló a las congregaciones en ese momento mientras ministraban al Señor. Cuando el Espíritu Santo habló a la iglesia, dijo que me separaran a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los había llamado. Eso significaba que debían ir a una zona diferente, incluso a diferentes países, en lugar de quedarse allí con esa congregación. Es como si la iglesia madre enviara a sus bebés, o en este caso, los hijos de Dios para hacer su obra. Los otros que fueron mencionados en el texto pueden haber recibido su llamado más tarde también. Simplemente se quedaron por un tiempo y luego se fueron yendo a donde Dios los había llamado. O simplemente habían ido con el propósito de hacer la obra del Señor. Sin embargo, Lucas indica en este caso por la palabra del Señor que hubo un llamado específicamente para Bernabé y Saulo y que era él
de dar a los lectores de las escrituras ejemplos de los llamados. El resto de los demás en la lista no sabemos cuándo recibieron su llamado, ni a dónde fueron llamados. Tal vez Pablo o Saulo y Bernabé ya se habían ido, por lo que Saulo y Bernabé no sabían o no pudieron obtener esa información o no se la proporcionaron a Lucas para que la escribiera. Además, cuando Lucas lo dirigió a una persona o grupo específico, no necesitaba mencionarlo. Aleluya. Entonces vamos a leer versículo 3. Y por la gloria de Dios, versículo 3 nos dice así. Aleluya. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aleluya, gloria a Dios. Aquí están nuevamente ayunando y orando. Sin embargo, están ayunando, orando e imponiendo manos a Saulo y Bernabé. Por lo tanto, esto es con el propósito de que la iglesia local les permita y los envíe con su bendición de esa iglesia local a ir al extranjero para que puedan hacer la obra del Señor. Dio la casualidad de que habían sido llamados de esa iglesia para ir al mundo gentil para poder predicarles. Versículo 4 nos dice, entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, partieron hacia Seleucia y de allí navegaron hacia Chipre. Es posible que Saulo y Bernabé no tuvieron un lugar específico a donde se suponía que debían ir o que el Espíritu de Dios les dijera que debían ir directamente a un lugar específico. Dios acababa de decirles que se fueran. Eso es también lo que Jesús dijo a sus discípulos. Dijo que debían ir todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquí a partir de esto también estamos recibiendo nuestro llamado, que es un llamado específico a ir a predicar el evangelio. Saulo y Bernabé estaban recibiendo el llamado de ir a los gentiles. Puede ser que Dios tuviera que hacérselo saber a la congregación, porque los judíos podrían haber rechazado su llamado a menos que Dios hubiera hablado a la iglesia. Sin embargo, Pedro se había ido a los gentiles y eso fue en la casa de Cornelio. Aleluya. Sin embargo, ese fue solo en la nación de Israel. Por lo tanto, tuvo que haber sido un llamado a salir de Israel hacia los gentiles. Luego, la iglesia lo aceptó mucho más que en ese momento en Antioquía. Solo había judíos que se llamaban cristianos y no gentiles hasta el momento. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. La gloria del Señor Jesucristo. Estos gentiles
nosotros podemos suponer, los gentiles supuestamente solo estaban en la iglesia de Cornelio en ese periodo y solo estaban ubicados dentro de Israel. Quizás otros de esa época se habían diversificado y tratado de alcanzar a los gentiles dentro de Israel. Sin embargo, aquí encontramos que hay un llamado a Saulo y Bernabé a salir de Israel. De esa manera, la iglesia había aceptado el hecho de que estos profetas o maestros o ambos estaban saliendo al mundo de los gentiles y a las tierras de los gentiles, con el propósito de ganarlos por causa del Evangelio. Aleluya. Sin embargo, su oficio había cambiado de ser solo profeta y o maestro a apóstoles. Aleluya. Entonces ellos estaban saliendo de Israel y llegando a las tierras de los gentiles. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, versículo 5. Aleluya, por la gloria de Dios, nos dice así. Y estando ellos en Salamina, predicaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y también tenían a Juan por ministro. Es cierto que fueron llamados a los gentiles. Sin embargo, aquí encontramos que se dirigen primero a los judíos de otros países. Por lo tanto, comenzaron yendo a donde quisieran, pero primero contactando y ministrando a los judíos en cualquier lugar que encontraran para enseñar y predicar. Luego comenzaron a ir a los gentiles si los judíos no aceptaban su mensaje. Y con Saulo y Bernabé, especialmente Saulo, que más tarde fue llamado Pablo, los judíos rara vez aceptaron lo que él había dicho. Sin embargo, había más judíos que habían aceptado lo que Pablo les había dicho o predicado fuera de Israel entonces. Por- Es que cuando había predicado a los judíos dentro de Israel, esto se debió al hecho de que Jesús le había dicho que debía ir también a los israelitas o a los judíos. Jesús podría haber querido decir más fuera de Israel que dentro de Israel, pero Jesús acaba de expresar que Pablo también llevaría su nombre a los israelitas. Y el concepto de acudir primero a los judíos era un concepto bíblico de todos modos. Por lo tanto, Pablo había aceptado ese llamado y había ido primero a los judíos. Después, una vez que los judíos se negaron o muy pocos judíos lo escucharon, autoco- au- automáticamente pasó a los gentiles. Y los gentiles estaban sumamente emocionados de que los apóstoles fueran a los gentiles a predicar el evangelio, incluso fuera de la sinagoga o fuera templo, del templo, a aquellos que de todos modos estaban ubicados fuera de Israel. Aleluya. Entonces vamos a leer versículo 6. Aleluya.
Y versículo 6 nos dice, por la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y cuando hubieron atravesado a la isla hasta Pafos, encontraron a cierto hechicero, un falso profeta judío que se llamaba Bar Jesús. Aquí se descubre que habían notado a cierto hechicero. Su nombre se llamaba Bar Jesús, que significaba hijo de Jesús. Cuando viajaban por una isla llamada Pathos, encontraron a un hechicero y además a uno que tenía por título falso profeta. Era judío. Sin embargo, lo interesante es el hecho de que la palabra como se le llamaba era un falso profeta y también le llamaba hechicero. La pregunta sería entonces, ¿todos los falsos profetas son brujos? Es una pregunta. Un hechicero, según Merriam-Webster, es aquel que obtiene su poder a través de espíritus malignos. Primero de Timoteo 4:1 dice, pero el espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Las doctrinas que se han difundido son de espíritus malignos, es decir, aquellas que no están alineadas con el verdadero mensaje de salvación y la doctrina de los apóstoles. Por lo tanto, si juntamos estas dos, la doctrina que no es la doctrina de los apóstoles, de que un falso profeta está predicando, también podría ser llamada hechicera, porque quien lo es, Merriam-Webster decreta que obtienen su poder por medio de espíritus malos. O sea, entonces, la doctrina que los espíritus malos han enseñado a los hombres que no es la doctrina de los apóstoles, proviene de espíritus malos. Aleluya. En Gálatas capítulo 1, 6 a 8 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 7 dice, que no es otro, pero hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aunque nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Aleluya. Entonces, aleluya, parece que estos dos podemos comprar. Aleluya. Parece unir estos dos aquí en este versículo en particular. Decir que todos los falsos profetas son hechiceros podría ser extremo. Sin embargo, aquí es cierto que a este hechicero se le
llama falso profeta. Por lo tanto, debería ser que todos los falsos profetas sean hechiceros. Aquí es donde podría identificar a los falsos profetas como hechiceros. Cuando miramos lo que dijo Pablo acerca de los falsos profetas o aquellos que predican otra doctrina, entendemos que no están predicando la misma doctrina que los apóstoles. Pablo había mencionado en Gálatas capítulo 1 acerca de aquellos que predican otra doctrina. Aquí en el libro de los Hechos es interesante que Lucas lo describe como cierto hechicero, pero también como un falso profeta. Por eso, ese falso profeta que era judío estaba enseñando. Aleluya. Es posible que haya estado enseñando sobre el judaísmo o el cristianismo. Sin embargo, no sabemos exactamente si estaba predicando sobre el cristianismo o sobre el judaísmo. El hecho es que fue anunciado como un falso profeta en las escrituras. Por tanto, la pregunta es, ¿qué estaba enseñando? Estaba enseñando como Simón el hechicero en Hechos capítulo 8. Y eso también es una pregunta. Aleluya. Entonces vamos a ver versículo 7. Aleluya. Y versículo 7 nos dice así, que estaba con el diputado del país, Sergio Paulo, hombre prudente que llamó a Bernabé y Saulo y deseaba oír a la palabra de Dios. Aquí encontramos que este hechicero estaba con el diputado del país que se llamaba Sergio Paulo. La Biblia indica que era un hombre prudente. La razón por la que se le puede llamar hombre prudente fue por su conducta anterior, pero también porque aquí llama a Bernabé y a Saulo para que escuchen la palabra de Dios. Era que Sergio Paulo estaba tratando de escuchar esta fe cristiana a pesar de quien hubiera contratado. Es decir, podría haber contratado a Bar Jesús como una persona en que había confiado y que tal vez pensó que le había dicho la palabra del Señor. Es posible que incluso le haya creído de antemano. Sin embargo, cuando Pablo y Bernabé vinieron a entregarle a la palabra de Dios, entendió que para Jesús no era un verdadero profeta de Dios, sino que estaba expuesto como un falso profeta. De hecho, Pablo podría incluso haberle explicado que Bar Jesús era un falso profeta o simplemente con ver el milagro que había ocurrido le había dado la idea de que él verdaderamente no era un verdadero profeta de Dios. Entonces vamos con versículo 8. 8. Aleluya. Por la gloria del Señor Jesucristo. Y dice, pero Elimas, el hechicero, pues así se interpreta su nombre, se les resistía tratando de apartar de la fe al diputado. A los apóstoles Saulo y Bernabé se les mostró más que Bar Jesús era un profeta
era en verdad un falso profeta, pues Elimas, cuyo nombre se interpreta como se dice aquí, estaba tratando de resistirlos al no permitir que Sergio Paulo recibiera la palabra de Dios. En cambio, quiera que él simplemente lo escuchara como un falso profeta y no a los apóstoles Saulo y Bernabé. Por lo tanto, lo que estaba haciendo iba en contra de la voluntad de Dios, por supuesto. Bar Jesús estaba haciendo todo lo posible para resistirlos y alejar a Sergio Paulo de la verdad del Evangelio. Sin embargo, Saulo no estaba permitiendo que eso sucediera. Iba a tratar con él de inmediato. Versículo 9 nos dice, entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en él. Esta es la primera vez que Lucas identificó a Saulo como Pablo. A partir de ese momento comienza a escribir la palabra Pablo como nombre en lugar de Saulo. También es aquí donde parece que Saulo comenzó a tomar la iniciativa de los dos con respecto a los escritos de Lucas. Por lo tanto, pone a Pablo delante de Bernabé en lugar de después de él en escrito, como lo hizo cuando lo mencionó como Saulo. Por lo tanto, parece haber un cambio. El lugar que Bernabé fuera el líder. Fue Pablo quien tomó la iniciativa. Por eso también lo llamó Pablo, donde comienza a dirigir y lo pone primero en el escrito al mencionar el nombre de ambos. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces vamos. Aleluya. A ver. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. También se identifica que Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Había puesto sus ojos en Jesús, quien sabía que estaba tratando de apartar de la fe a Sergio Paulo y tratando de resistirlos. Por lo tanto, Pablo, al mirarlo, tuvo una idea del Espíritu Santo y declaró lo que está en el versículo 10. Y versículo 10 dice, oh lleno de toda astucia y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor. Aquí se menciona lo que Pablo dijo directamente a Bar Jesús como falso profeta y hechicero. Declaró que estaba lleno de toda astucia y toda picardia. También reconoció que era hijo del diablo, así refiriéndose a un falso profeta. Y lo que Lucas había escrito era, lo identificó no como un hijo de Dios, sino como un falso profeta o hijo del diablo. Además, mencionó que era enemigo de toda justicia. Al, además, pervertir los caminos rectos del Señor. El camino correcto del Señor, por supuesto, era hacer
que el evangelio fluyera libremente a otras personas, pero él estaba tratando de resistir la predicación de Pablo y Bernabé. Por lo tanto, cualquiera que esté tratando de resistir a ciertos ministros para proclamar el evangelio, puede ser como está esta persona que estaba tratando de pervertir los caminos del Señor y se tituló enemigo de la justicia, falso profeta y agente del diablo, porque no tenía la doctrina de los apóstoles, porque no la predicaba, sino que predicaba o enseñaba otra doctrina. Aleluya. Se puede comprobar que aquellos que predican el Evangelio y son verdaderamente enviados de Dios y están dispuestos a predicar y a escuchar a otros que son enviados a predicar, no solo por los apóstoles, sino por todo aquel que tiene la verdadera doctrina y les hace testificar de la palabra del Señor en ellos. Eso también se considera ministrar al Señor o no perseguir al Señor. Amén y amén. Aleluya, gloria. Y esto es para la gloria de Dios. Aleluya. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.